Muy bien, chicos. Buenas noches con todos. Bueno, vamos ya a la tercera semana. Lo importante que ustedes deben tener en cuenta es la parte metodológica y técnica, ¿no? No se trata, cada uno de nosotros tenemos habilidades importantes dentro del proceso psicológico clínico forense o clínico, que nos sirve mucho de base para la parte forense. Yo le decía, pues, antes me dice, pero es fácil, lo entrevisto y le hago un diagnóstico. Le digo, bueno, entonces, hágalo, pero no, le dije, no, mejor, pero no es nada de otro mundo que es hacer una entrevista. Le dije, bueno, hágalo, está bien, no hay problema. Lo importante, chicos, colegas, ¿sí? Es el procedimiento, la técnica, el saber hacer un buen análisis, en poder elaborar hipótesis adecuadas, en saber conducir la entrevista de acuerdo al motivo de consulta. Yo no le puedo preguntar mucho sobre su relación de pareja porque no se trata, no estamos hablando de una relación conyugal, estamos hablando de un delito contra la libertad sexual. Así que tendré que formularle hasta 35 preguntas relacionadas con la parte sexual y eso no le puede incomodar porque así pide. Ahora piden perfilación psicosexual. Y para hacer una perfilación psicosexual yo tengo que preguntarle netamente varios aspectos de la sexualidad. Pero si desconozco, si solamente le pregunto si se masturbó o no se masturbó, si se fue a un prostíbulo, si veo una película pornográfica y no me da más información y no sé qué más preguntarle con respecto a la sexualidad, entonces va a ser muy escueto, va a ser una perfilación muy escasa, no da mucho contenido, ¿no? De frente, entonces tenemos que ver las medidas y los métodos. También en caso de violencia, ¿no? Ver realmente cómo se inicia la violencia, cuál es el proceso en sí y cómo termina en cuanto a las partes de afectación. Entonces no podemos pensar que toda persona está afectada, ¿sí? Ni que toda víctima es víctima, ni que todo agresor es agresor, hasta que no se demuestre lo contrario y no tengamos las evidencias, los procedimientos, la carpeta fiscal, fotografías, mensaje de chat, etcétera, etcétera, que nos permita dar un valor de juicio del punto de vista netamente psicológico, más no legal, porque nosotros solamente somos psicólogos forenses, pero es importante la criminología y la criminalística, ¿no? Les comento, antes de pasar a esta diapositiva, cuando yo les he dejado la parte de análisis, les he mandado 3 o 4 peritajes, ¿no? Yo cuando estaba en Lima, pasando mi pasantía en la unidad de criminalística, ¿qué creen que nos pidieron analizar? El loco del martillo, el caso de Clímaco Basombrío. Nos pidieron analizar, estaba de moda el caso en que incluso nos compartieron las fotografías de la escena de crimen del caso Juliana Yamoja, ¿no? Imagínense, eran unos casos de mucha controversia, había mucha popularidad de saber y conocer realmente por qué Juliana Chamoja terminó matando a su madre, ¿no? De 67 puñaladas, ojo, 67 puñaladas, ¿sí? Muy diferente al Loco del Martillo, porque la que sobrevivió a la empleada que vio ahora en Piura, que tiene un TEC moderado con respecto a las lesiones originadas porque la golpeó con el martillo también a la empleada que cuidaba a, a esta chica de 17 años, ¿no? Entonces, incluso nos hicieron ver todas las escenas del crimen, ¿no? Entonces, a ver, chicos, análisis, miren, la chica tirada, el cuarto de la chica, la pared con salpicaduras de sangre y puntos amarillos, ¿no? Hasta ese tiempo decíamos, pucha, ¿qué puntos amarillos? ¿Qué será, no? Pero lógicamente ya cuando uno entra a la parte de criminología y criminalística, pues eran pues la masa cefálica con sangre salpicada en la pared, ¿no? Esos puntos amarillos eran masas cefálicas, ¿no? Salpicados en la pared. Cuando hicieron analizar todo lo que se le había encontrado, y una llamaja, la botella, el veneno, los 3 cuchillos que estaban quebrados por la mitad, que utilizó para poder o en su acto de ira, de cegarse del odio, ¿no? Mató a su madre, ¿no? Y la frialdad, ¿no? Como para decírselo a su hermano, cuando llega su hermano, conversan, come uvas y empieza a decirle, oye, ¿qué pasó? No sé, mi mamá me está fastidiando, le he hecho algo, ¿no? Entonces le dice esto, cuando la encuentran a la mamá en el baño, pues lógicamente ensangrentada, apuñalada desde el abdomen hasta la cabeza, ¿no? Se imaginan, desde el abdomen hasta la cabeza estaba apuñalada la señora. Entonces, eso es
parte del aprendizaje que tiene todo proceso de intervenir en casos especiales, ¿no? A veces no estamos preparados para asumir un caso de homicidio, de suicidio, de tentativa de femicidio, de un agresor sexual o de un supuesto presunto agresor contra la libertad sexual, ¿no? De una víctima también. Entonces hay que tener bastante en cuenta y hay que emplear esa lógica, ¿no? De que la criminología y el poder descubrir y determinar realmente que un agresor es haciendo un buen peritaje, ¿no? Y sabiendo los lineamientos técnicos, los procedimientos, lo más importante son los procedimientos, ¿no? Si yo le mostrara, bueno, por ética ya no tengo varios, tengo uno de la policía que solamente el relato del agresor tiene solamente 7 líneas. Su peritaje es de 2 hojas y media y concluye que el hombre tiene, pues, no sé qué, en 7 líneas, cómo ha logrado, pues, determinar muchos aspectos, ¿no? Ustedes saben que un caso de connotación de tipo sexual necesita, pues, una evaluación más sexual, más acuñosa, más metódica, ¿no? Que nos permita hablar muchos componentes. Después, la relación sexual había 4 líneas, ¿no? No había más, pero él había sacado todo un comportamiento sexual, no sé si es proyectivo, porque solamente le había tomado pruebas proyectivas, una prueba de Eisen, ¿no? Entonces, eso tampoco no nos daba mucho, porque le dicen sí, que el Macover sí nos da indicadores realmente de desajuste, de inmadurez sexual, de problemas de debilidad, ¿no? Problemas con el líbido, ¿no? Preocupación excesiva por el desorden sexual. Entonces, todas esas cosas nos da el Macover, siempre y cuando manejemos muy bien las técnicas proyectivas que nos afirman y nos da base con respecto a la perfilación psicosexual. Entonces, acá es importante tener en cuenta la metodología. Lo que ustedes van a aprender en este curso, en este diplomado, es la metodología adecuada para poder elaborar un peritaje, una entrevista forense, un peritaje forense, determinar qué es una afectación psicológica, saber hacer un buen análisis, saber hacer una buena entrevista, tener lineamientos y pautas para poder indagar las etapas importantes en un caso de violencia sexual, que es distinto a un caso de violación de libertad sexual con violencia familiar. Todas esas cosas es la que debemos tener en cuenta y aprender. Yo les he compartido en una guía, les he compartido también, les he mandado un libro de psicopatología, de la normalidad, sobre sexualidad humana y sobre neuropsicología, ¿no? Todos esos libros me los compartieron a mí en congreso, se los he compartido también para que ustedes lo tengan, léanlo, es bueno tener, por ejemplo, si nos toca, una colega cuando ingresó a medicina legal me dice, yo no sé qué entrevistar a un agresor sexual, Juan, me da miedo, me da pánico, no sé, me aterra preguntarle si tiene relaciones sexuales, si es activo, inactivo, no sé, no sé, me da cosa. Le dije, pero tienes que aprender porque, bueno, si bien es cierto, yo te estoy haciendo la inducción significa capacitación, pero tú tienes que aprender, le digo, ¿no? Estás en el terreno, es tu primer caso, y lógicamente pues tienes que saber afrontar esta situación, ¿no? Afrontar la situación no es lo mismo pues atender a una persona con un trastorno ansioso depresivo, ¿sí? En clínica, que una persona implicada en un delito contra la libertad sexual, ¿no? Entonces es distinto. El abordaje también es distinto. La metodología es clínica, sí, de repente coincide casi con un 70 hasta 80%, ¿no? El resto ya es la parte forense mismo. Otro de los casos que hemos visto, o yo veo, cuando analizo algunos peritajes, veo la parte de lineamientos éticos, ¿no? Que es muy importante, estimados colegas, para que no tengan ustedes algunas quejas, sanciones, no restricciones contra su labor profesional, porque lamentablemente pues hay que hacer un trabajo netamente ético, ¿no? Que nos permita pues nosotros tener un adecuado comportamiento del acto pericial. Hablamos del comportamiento del acto pericial. Ojo, hoy en día el médico, todo médico pide el consentimiento, ¿no? Si no hay consentimiento, cualquier médico está expuesto a ser denunciado por cualquier mal acto médico. Se llama mala praxis, ¿no? Entonces,
ustedes intervengan. Cuando son forenses, intervengan desde el punto de vista forense. Lo primero que tienen que explicar en qué consiste su evaluación, cómo va a terminar la evaluación. Muy bien, ¿está de acuerdo? Sí, muy bien. Joven, anciano, que esté implicado en proceso judicial, necesita el consentimiento informado para evitar responsabilidades. Acá tenemos sobre el ejercicio profesional el capítulo 1, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 1, para ejercer la profesión del psicólogo debe estar titulado, colegiado y habilitado, ¿no? A veces uno va, miren, que yo me he quedado sorprendido en una audiencia, yo, cuando al, al perito de, al perito de parte en Lima, el perito de parte en Lima, que quería intervenir como psicólogo, no tenía especialidad, era psicólogo clínico, tenía algunos cursos de capacitación en el área forense, pero no tenía segunda especialidad. Cuando le preguntaron si estaba impedido o si tenía algún tipo de juicio, él dijo que no tenía ningún tipo de juicio, que no tenía nada, ni una sanción judicial. Le quiten agua intervenir Fernando, y entonces, ¿qué sucede? El abogado de la otra parte había buscado si estaba habilitado, le dijeron que no estaba habilitado. Dos, que tenía 3 juicios por alimentos de diferentes hogares, ¿no? En Piura, en Tumbes y en Trujillo, donde había estado laborando. Entonces, eso ya, pues, amerita, pues, una especie de ética. Si yo juro que no tengo ningún impedimento judicial para poder ejercer el lineamiento que me encuentra habilitado, lógicamente, es un juramento, ¿ah? De contrario, pues me pueden procesar, me pueden incluso hasta sancionar, ¿no? Te escucho, Fernando, para poder continuar. Fernando, levantó la mano. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. Ya, ¿qué Bajito, tal? pero te escuchamos. A ver, pues, ahora. Sí, mejor. Ya. Mire, ¿sabe qué? Cuando usted dijo el protocolo no lo había leído, pero sí lo estoy leyendo y quería hacer una consulta de unos puntos así instantes del protocolo de pericia de 40 años. Quería que me ayude en algunas dudas que tengo. Por ejemplo, el psicólogo evaluador pone instrumentos y técnicas psicológicas. Dentro de los instrumentos y técnicas psicológicas pone anamnesis psicológica. ¿Anamnesis psicológica es un instrumento, una técnica? No. Ya, ahí lo pone. Ese es uno, ¿no? No es, ojo, la anamnesis no es una técnica. Pero es lo como que pone. yo pusiera en los exámenes de cámara Gesell, coloque entrevista en cámara Gesell, técnica del SATAP, o técnica entrevista al SATAP. Ya está sobreentendido, técnica, entrevista y observación. Sí, ahí está. Examen mental, examen de organicidad, test de inteligencia, pruebas de personalidad, pruebas proyectivas. Sí, pero algunos colocan la anamnesis, historia familiar, historia clínica, colocan eso. No, eso no. Sigue, Fernando, te escucho. Ya, ok, continúo. Después dice análisis e interpretación de test psicológicos de la familia, HTP y bajo la lluvia. ¿No cree que es muy redundante tres test así proyectivos? Yo le hice la observación a una colega de Lima, ¿no? Que ella se jactaba de que Lima es el iceberg de las ciencias forenses. Estuvimos en un debate, no debate pericial, sino estuvimos en una capacitación y a los provincianos nos miraban pues a los talones, ¿no? Ellos eran el iceberg. Cuando yo le dije pues que eso no era adecuado, como que se sintió incómoda, me dijo que más o menos dijo que lo del norte nos vienen a capacitar. Mira, le había puesto ella 3 pruebas proyectivas y 3 pruebas de personalidad. Milo, 16 PF y el MPPI. Yo le digo, eso ya no es ético, tampoco ya no es adecuado, es estresante para una persona agraviada, para un culpado. Tómale 3 pruebas de personalidad. Ya tomado, o sea, más de 700 preguntas, ¿sabes cuántas preguntas tiene el MPI reducido, el ICPF?
el Milo, sí, y tres pruebas proyectivas que no tenían razón, no tenían razón. Por ejemplo, le había tomado la prueba del test del árbol, el test de la pareja, el test de la familia, a un agresor sexual. Yo, exclusivamente a un agresor sexual, le tomo el Macover, le tomo, yo domino Rocha, no tomo llevado curso de Rocha, ¿no? Yo le explico un Rocha, por ejemplo, ¿no? Pero hay algunos que colocan eso. Por eso, entonces, yo le decía a ustedes, colegas, el diplomado de especialidad es para que ustedes aprendan que es importante saber valorar y saber aplicar los instrumentos psicométricos adecuados de acuerdo al extracto sociocultural de la persona, que sea un test que se asemeja a un concepto, a un constructo que ustedes quieren reforzar en su análisis, ¿no? Eso. ¿Qué más, Sí, Fernando? sí, Yo no sí, estoy de acuerdo, o sea, eso tiene, para mí tiene, sí. no es adecuado, oportuno, ni tampoco es, creo que coincide que le puedo tomar tres Tiene usted perspectivas, pero ¿con razón. qué razón? Y a la final y no Claro. ponen ni siquiera los resultados, ¿no? Sí, pues mire, y tiene razón porque yo encontré una vez un protocolo de pericia que le habían tomado, las cuatro inclusive eran, a un carpintero. El carpintero tiene destreza motora gruesa y sus dibujos eran, pero esquizofrénicos, no sé qué le había puesto. Y eso me hace recordar el comentario que hizo usted de nivel intelectual, ¿no? O sea, saber a quién le voy a tomar, a un carpintero, a un señor que nunca agarra lapicero, solamente para trazos y no para destreza motora fina, entonces no le salía. Bueno, ahora el resultado de este protocolo sale con afectación psicológica, afectación sí, psicológica, emocional. Pero mire usted, en la observación de la conducta, parece que no notó nada, porque dice, la examinada es una persona adulta, de sexo femenino, tez blanca, con apariencia acorde a su edad cronológica, asisten a adecuadas condiciones de aseo, se encuentra lúcida, de conciencia, orientada en las tres esferas mentales, tiempo, espacio y persona, no evidenciando alteraciones sexoperceptuales, se muestra atenta a la evaluación, a nivel cognitivo, no se expresa en un lenguaje sencillo, fluido, acorde a su nivel de instrucción y conciencia sociocultural. Entonces, eso es lo que ve en una persona afectada emocionalmente. Algo debió encontrar en una observación, o sea, no le puede poner tan lúcida, ¿no? Esa persona está Ah, mejor que yo. Sinceramente, porque no entiendo cómo en observación de consulta no encontró nada, ¿no? Entonces, no encontró nada, imagínate cómo sacó, dónde está la afectación, o sea, ¿cuál es el sustento clínico forense de la afectación del efecto causa de la denuncia? A eso me refiero yo, Fernando, el efecto causa, o sea, me pegó, me maltrató muy bien. ¿Cuándo? Fue ayer. ¿Qué más? Me dio un puñete, me sangró y luego me arrastró de los pelos, me metió a mi cuarto, me hizo dormir en el suelo, luego me obligó a tener relaciones sexuales y luego me dijo, ya, me largo de esta casa, ¿no? Yo inmediatamente hice la denuncia. Muy bien. Entonces, eh, me está dando, y luego tengo que, pero no solamente, ese es el hecho, la acción propia de la violencia. Pero tengo que explorar todos los efectos emocionales que originó ello y cómo y cuándo, desde cuándo se viene suscitando ese tipo de agresiones y cómo se siente ella, ¿no? Entonces, eso para mí me va a dar un soporte clínico de signos y síntomas para poder yo determinar que esta mujer que fue golpeada, arrastrada y obligada a tener sexo en Estados Unidos es violación, acá es considerado como una violencia sexual. Entonces, eso es una afectación psicológica indudable, ¿no? Pero como tú dices, en la observación de conducta yo no le pongo nada, no le pongo que está triste, que llora, que al revivir los recuerdos se pone ansiosa, se resquebraja emocionalmente, ¿no? Tiende a experimentar miedo cada vez que recuerda los hechos de violencia, no le, que su relato es consistente, que tiene hay una consistencia de su relato que coincide con lo que es materia de investigación con respecto a la evaluación propia. Entonces, claro. no encuentro eso, entonces imagínate, ¿cuál es el soporte? ¿No? ¿Cuál es el soporte? No, Por pero eso, dice, por eso es la práctica de saber analizar, saber hacer un buen análisis, ¿no? El análisis está desde del análisis de interpretación, ¿sí? Que es
observación de conducta, área de organicidad, área intelectual, área de personalidad, área psicosexual, dinámica familiar, si es que se trata de un caso de violencia familiar. Luego, análisis forense, ¿no? El análisis forense y luego ya viene el dictamen, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, yo al menos quiero que ustedes tengan esa perspectiva de aprendizaje, que aprendan y que tengan en consideración todos estos aspectos que estamos aprendiendo en estas 3 semanas ya, ¿no? Claro. Importante tu observación, importante tu participación, Fernando. Yo termino ya, breve nomás, doctor, no le quiero... No, sigue, estamos para él, no te preocupes. Mire, es que, mire, dice, pero al relatar los hechos en materia de investigación, se pone ansiosa, llora durante las evaluaciones. O sea, si una persona ha padecido un hecho violento, está violento desde que ingresa al ambiente, o sea, solamente se pone mal cuando narra, dice, ¿no? Se pone todos esos indicadores. Bueno, en realidad a veces no pone indicadores, ya pone diagnóstico, porque ansiosa no es indicador, es un diagnóstico, ya es ansioso. Así es, el hecho de que diga en el momento de narrar se muestra ansioso al recordar los hechos, eso no es una afectación tampoco. Claro. O sea, por eso yo, la semana pasada creo que hemos hablado muy bien acerca de lo que es afectación emocional, ¿no? Claro. O sea, Ahora, no nos confundamos. sí. Incluso lo del CEN, me acuerdo cuando estuve en el 2019, lo del CEN empezaron a aperturar sus establecimientos en los puestos policiales. Y me eligieron a mí para capacitar a un grupo de colegas, ¿no? Porque pusieron un CEN en Saña, uno en la comisaría de familia, hay creo que otro en César Yata no he visto, en Leonardo Ortiz he visto en 2 comisarías, ¿no? Entonces, me decían que ellas colocaban solamente si la mujer lloraba y decía estoy ansiosa, tengo miedo, que me vuelva a pegar, para ellas es afectación. Claro, ahí parece que... Ahora, te llama la atención que determine el área de organicidad al ojo. O sea, no sé cómo lo hace, porque dice que todo se evidencia, indicadores de compromiso orgánico cerebral. Esto es bien delicado porque a veces lo que uno ve no refleja en realidad los daños cerebrales. Entonces acá, según lo que están los instrumentos, no tomó ninguna prueba, no sé cómo lo ha hecho, no solamente lo pone, ¿no? Claro, sí, hay algunos que colocan en el área de organicidad, no se encuentran indicadores orgánicos, pero pero en base colocan a desde el qué, punto de cómo vista lo hizo, subjetivo. científicamente. Mayormente se utiliza el Bento, ¿sí? Para adultos, Bento, o el Beta 3, ¿sí? Si no tuvieran ni el Bento ni el Beta 3, en casos rurales, pues el que maneja muy bien clínicamente, el que ha manejado clínicamente el, el, el test de 9 láminas, ¿sí? Claro. Las figuras geométricas, es dable que lo conozca y lo domine, ¿sí? Y con eso puede colocar, no se aprecian indicadores psicométricos de organicidad cerebral, ¿no? Pero si no utilizó ni el Bender, ni el ¿Cómo lo ha Lento, hecho? ni ¿Cómo el lo habrá Beta hecho? 3, ¿Cómo lo ha hecho? y como tú dices, la área de organicidad va mucho con las emociones, con los impulsos, con la personalidad, es que hay un daño orgánico, ¿no? Podría haberle hecho un cuestionario mínimo, no un cuestionario. Exactamente, ajá. Algo, ¿no? O sea, pero si lo ha hecho, si Sí. lo ha hecho y no lo ha puesto, es porque no lo ha hecho. Yo me acuerdo que el colega que en paz descanse, Arbolú, que trabajaba en San Marcos y en San Martín, que falleció el año pasado, dominaba excelente del punto de vista gestáltico el Bender, para niños y para adultos. Y era una radiografía, te sacaba hasta problemas sexuales con el Bender. Sino que lamentablemente pues la formación en las universidades solamente es, aprende a aplicar, corrige, ya, muy bien, hiciste tu informe, muy bien, pero no damos más allá, o sea, no le enseñamos más allá al alumno la importancia o cómo podemos encontrar en casos de organicidad, casos de patología orgánica, que tiene que ver mucho pues con el comportamiento, ¿no? Termino con dos Yo, por puntos. ejemplo, cuando este chico golpeó a un anciano,
luego le puso la estaca de la madera que había golpeado la silla, le puso aquí en el cuello, y la trató de hundir y le hizo una herida en esta parte, y el señor aún seguía con vida. Estamos hablando de un anciano de 75 años, un hombre de 38 años, ex policía. Y luego le puso una bolsa y lo amarró con un trapo para asfixiarlo, ¿no? Cuando yo lo fui a evaluar, él había estado en el BRAE, ¿no? Y tenía una cicatriz tenía algo de 25 o 35 puntos en toda la frente, ¿eh? Entonces le tomé el Bender, ¿no? Le tomé el Rochlin, el Bender salió, para mí me sorprendió un Bender, pues, una persona que tenía secundaria completa, había hecho estudios técnicos, había estado algo de 10 años en la Policía Nacional del Perú, y le pregunté sobre ese día, me dijo que se le había hecho una esquirla de granada en un ataque con los terroristas, ¿no? Entonces vi toda la parte de la cicatriz y reflejaba en su test del Bender, en el test de Macover, ¿no? Y si ustedes ven y leen la parte neuropsicológica, las lesiones del lóbulo frontal y prefrontal, las lesiones tienen que ver mucho con instinto, con el cambio de personalidad. Uno puede ser de pasivo, puede ser recontra agresivo, la ira no la maneja, entonces produce serios trastornos de comportamiento, una lesión grave en el lóbulo frontal, ¿no? Y bueno, tuve que leer y buscar bibliografía para poder yo también valerme de eso, ¿no? Y hacer un buen dictamen al final, porque él estaba procesado por homicidio, ¿no? Homicidio calificado, ¿no? Así son las observaciones, Fernando. Mira, No, qué bueno mire, que termino, estés. doctor, termino. Mire, Sí, yo sigue. pienso, no, con respecto a la Que no te preocupes, universidad, tenemos 2 horas. ya 5 minutos ya, los colegas no les voy a incomodar. Mire, con respecto a... No, al contrario, es un aprendizaje que tú estás dando, estás aportando con tu análisis, ¿no? Que es importante, porque yo les he dado tareas, ¿no? Y es importante, pues, que uno ya en el curso se dé cuenta, oye, esto es estable, esto es así, y tú me dices que me estás preguntando a mí, te estoy respondiendo yo desde mi punto de vista forense, de mi experiencia, 19 años trabajando como perito y como capacitador, lógicamente que no es dable, ¿no? Sigue. Claro, yo también he podido observar la, la sintaxis de los colegas, ¿no? Bueno, y también la forma como hacen la descripción de la patología. Yo he encontrado, doctor, no va a ver, sudor de manos, hiperhidrosis palmar, o sea, dolor de pecho, dolor precordial, o sea, acá, por ejemplo, le pone autoestima disminuida, es baja autoestima. O sea, y mire, dice personalidad emocionalmente es inmadura, dice, ¿no? Dependiente, ¿no? Ya, entonces, acá hay algo que sí le quiero que usted, con la experiencia que tiene... Habla un poquito más fuerte, Fernando, Ya, porque con la se escucha experiencia... bien bajito tu audio. Ya, ahora sí, ahora sí. Con la experiencia que tiene usted, dice, mire, análisis práctico. Se evidencia que los actos violentos se han dado en forma cíclica, donde el presunto agresor utiliza la violencia psicológica y física. Dígame, ¿un psicólogo puede afirmar que había una violencia física? Porque puede haber autoagresión. O sea, he visto unas casaciones donde algunas señoras se han autoagredido, han ido a llorar y han mostrado sus... Entonces, en la casación si tuvo él presente la carpeta fiscal y tuvo el examen médico legal de 1 o 2 o 3 denuncias con respecto a la violencia familiar, pues podría él, pero lo está haciendo en una forma está haciendo un juicio de valor subjetivo, no objetivo. Pero si tuvieras él la capacidad y ha tenido el respaldo como dices tú, pues tú dices mismo, así dicen los abogados, supuestamente se ha podido autolesionar, supuestamente, pero los peritajes médico-legales son documentos técnicos que son medios probatorios. Yo he evaluado, a veces he sacado certificados médicos de señoras durante el año han tenido como 5 denuncias, pero cada vez que iban al psicólogo no iban porque se volvían a reconciliar, ¿no? Entonces,
yo incluso dije, bueno, ya esta señora ya es caserita porque es la quinta vez que le evalúo y, y digo, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que me amisto y dejo. O bueno, anteriormente pasaba así. Hoy en día, con este nuevo proceso, con esta nueva ley 3364 de la ley de violencia familiar, ya no se puede dejar en blanco, decir, no, ya me amisté y se acabó, pero ya hizo la denuncia, ahora no. Tan luego coloca la denuncia, se le da medidas restrictivas para que el agresor no ingrese al hogar. Posteriormente pasa al proceso penal siempre cuando las lesiones y el examen de afectación psicológica lo acredite, va al proceso penal. Si no, queda solamente en la parte de violencia familiar con medida restrictiva, nada más, ¿no? Hoy en día pasa eso, anteriormente no. Sí, Fernando. Dice, indicaciones, ya concluye, ¿no? Indicaciones de afectación emocional. Yo, mi opinión, y yo quiero la respuesta de usted que conoce más, debería quedar ahí, pero él pone indicaciones de afectación emocional con alteraciones en áreas de sueño y alimentación. O sea, ¿Con yo no le, alteraciones en qué? en áreas de sueño y alimentación. Solamente, yo le puedo entender que solamente hay afectación emocional en sueño y alimentación, o no, no sé, que no le entiendo en realidad. Indicaciones de afectación emocional con alteraciones en áreas de sueño y alimentación. Yo quiero No, entender, no entiendo. no tiene un soporte, no, sea, no se entiende y aparte de que no lo sustenta. O sea, si hubiese colocado repercusión del daño, no hubiese colocado encontramos signos clínicos significativos en el área personal, en la área familiar, en la área psicofisiológica, hay alteración del sueño, hay terror, hay fobia al levantarse, al acostarse, o sea, toda una signología de signos y síntomas, ¿no? Eh, que le Pero en pueda darle un conclusión, soporte de su dictamen, ¿no? sí, pero en conclusión la guía dice, o hay afectación emocional, o hay una reacción ansiosa Ansioso situacional. situacional. Pero Ajá. no, no dice que le ponga con alteraciones en áreas de sueño y alimentación. O sea, no, no lo entiendo. Y después concluye, dice, cumple con criterios para la valoración del daño psíquico. Y eso es lo que quería opinarle, doctor. Gracias. Disculpen a los colegas que están haciendo. Sí, mayormente eso ocurrió los primeros años cuando hubo la ley de daño psíquico. Mayormente todos colocaban así, todos tenían repercusión y todos cumplían con pasar el daño psíquico, ¿no? Eso fue todo el 2017, 2018, o salió la ley, ¿no? Muy bien, muy buena tu observación y tu aporte, ¿no? Vemos ahí pues que le faltó criterios de juicio objetivo, le faltó un poco más de analizar el caso de forma más objetiva y no hacer un juicio de valor. Como tú has dicho, pues yo no puedo poner, yo como psicólogo no puedo poner en un análisis que se trata de un caso de violencia cíclica, cotidiana, de violencia física y psicológica que ha generado la presente denuncia, ¿no? Porque yo no puedo acreditar eso, ¿no? Incluso hay una casación, como tú has mencionado, pues que no uno puede poner violencia física cuando no es una materia, no es un constructo que está dado de forma objetiva, ¿no? De forma objetiva, o sea, no se ha validado eso, ¿no? Al psicólogo, ella viene por violencia familiar, ¿no? Que está en varias connotaciones, en varios aspectos, física, psicológica, sexual, patrimonial, ¿no? Pero netamente yo no podría, pues, aventarme o aventurarme a colocar ese tipo de dictamen, ¿no? ¿Algo más, Fernando? No, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Gracias también por tu participación. Entonces, seguimos con el artículo 1. Para ejercer la profesión tenemos que estar habitados en una conducta contraria a las normas éticas y deontológicas, el ejercer la profesión sin contar los requisitos de la ley y las normas de orden interno.
que se exija, ¿no? El psicólogo debe solicitar condiciones adecuadas para el desempeño laboral y respetando las disposiciones legales vigentes. El psicólogo debe ejercer la profesión sobre las bases científicas, para ello guiará por procedimientos válidos. El psicólogo debe rechazar y denunciar toda forma de instruismo y especulación que derive de los conocimientos del campo de la salud psicológica. El psicólogo que realice labores legales, periciales y de auditoría debe ceñirse a las normas establecidas, ¿no? Sobre los documentos, capítulo 6, dice, ¿no? Artículo 34. La historia del desarrollo personal. Creo que me estoy pasando. No veo ni. Ya. Sobre el capítulo 6, ¿no? Dice, la historia del desarrollo personal y el estado actual de la persona es el documento psicológico con valor legal, en el que se registra la investigación. Debe ser veraz y completa. Por tal efecto, el psicólogo debe ser cuidadoso en su elaboración y uso, y no incluir apreciaciones o juicios de valor o información ajenos a su propósito. Les cuento, por ejemplo, un caso, ¿no? Nosotros evaluamos a una chica, sí, que había sido víctima de abuso sexual, ¿no? Ella tenía 15 años, 15, 16 años, y bueno, acusaba a un chico que era que trabajaba en un establo, que supuestamente la había. Entonces nos pareció algo un poco alterado, un poco no lógico su comentario. Dice que ya estaba viendo la Yunza, ¿no? Había estado, creo que aquí, antes de entrar a Chota, no me acuerdo el distrito. Entonces, y que el chico le dijo, oye, ¿quieres pasear en mi bicicleta? Le dijo, no. Si quieres pasear en bicicleta, no. Entonces la convención se la llevó a pasear en bicicleta, la tumbó al monte, y dice que su vagina sangraba como un pollo cuando le cortan el cuello, ¿no? La sangre salpicaba, ¿no? Y después ella ha agarrado, se ha levantado y ha corrido para su casa y no ha salido. En la noche su mamá le preguntó, ¿por qué estás así? Y dice, porque el Walter me ha hecho eso, ¿no? Y lo denunciaron. Cuando la trasladan a la ciudad de Chiclayo, porque allá no hay ni psicólogo ni médico legista, la trasladan a la ciudad de Chiclayo, el examen de integridad sexual salía de floración antigua, no lesiones ni recientes ni antiguas. ¿Mm? Pero la mamá con el abogado, sí, me acuerdo que yo estaba evaluando a la presunta víctima y mi otro colega al agresor, ¿no? Trajeron un documento donde decía que la menor que había sido evaluada tenía un retraso moderado, ¿no? Me dijo, doctor, miren, la mamá, sí, mi hija tiene retardo, acá tiene su documento, ¿no? O bueno, dije, ya señora, déjelo, pero eso no tiene nada que ver con este proceso, ¿no? Pero ya, ¿no? Porque el fiscal en un momento ha dicho que se evalúe para ver si tiene grado de incapacidad o tiene algún tipo de retardo, evaluar solamente, a mencionar los iniciales y todo. A las finales, mmm, le evalúa también a la chica un psicólogo de DINCRI. DINCRI también tiene sus psicólogos. Entonces, ¿qué ha hecho el abogado? Como la pericia de medicina legal no les ayudó con su propósito de que colocarle retardo moderado, fue a Divincri, al psicólogo sí lo convencieron, y el psicólogo en su dictamen coloca retardo mental moderado. Entonces, cuando nos vamos a la audiencia,
Pues yo lo he conocido al colega, le digo, oye, colega, mira, nos vamos a confrontar, le digo, ¿no? Nos vamos a confrontar. Y él le digo, pero le digo, ¿por qué? Le digo, ¿cómo determinaste el retardo mental? ¿Qué prueba de inteligencia? No, doctor, me presentaron este documento. Lee el documento, le digo. ¿Lo has leído bien? No. ¿Cómo que no lo ha leído? Dice retraso moderado psicomotor. Psicomotor, no cognitivo. Y el informe es de la Clínica San Juan de Dios, de acá de Chiclayo. Ese no lo firma un psicólogo, dice ahí de abajo, ¿qué dice? Firma un técnico de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De terapista físico, ¿no? Ya, ya la fregué, ya. ¿Y ahora qué hago? Y iba a confrontarse con nosotros pues, en juicio. Entonces, el juez en ese tiempo le dijo, doctor, va a intervenir, va a debatir con el psicólogo entre su pericia y levantó la mano, dijo. Él mismo dijo, no, bueno, doctor, disculpe, creo que he cometido un error, me presentaron un documento al cual yo no le he prestado mucha atención y he hecho un mal dictamen, ¿no? Y yo no voy a debatir porque estoy conforme con el dictamen que ha hecho Medicina Legal y yo me abstengo porque he hecho un mal dictamen y no quiero participar, he cometido un error, lo reconozco. El juez dijo, ah, muy bien, doctor, si usted reconoce que ha hecho un error, no se preocupe, errar es humano, tenga bastante cuidado otra vez, le dijo, ¿no? Muy bien, ya no se produjo el debate, ¿no? Se los comento eso para que no lo sorprendan. A veces uno quiere, cuando uno viene por primera vez, recién, es como que armaran recién su acta de nacimiento, ¿no? No, la carpeta fiscal son documentos de fotografías, de exámenes, de informes clínicos, todo, pero ustedes tienen que empezar desde el inicio, su acta de nacimiento, ¿no? Luego pueden escudriñar, pueden revisar la carpeta fiscal, pero ojo, hay que ver quién firma el documento, de qué se trata, para poderlo incluir o no incluir en el dictamen, ¿no? Hay que tener bastantes, no hacer juicio de valor. Por ejemplo, lo que nos establece es el colega anterior que ha estado participando, lógicamente, pues que hemos visto varios juicios de valor, ¿no? En el artículo 35, el psicólogo está prohibido de adulterar y modificar o falsear el contenido de la historia, ¿no? No colocar historias que no le pertenecen a la persona. El desarrollo personal, el estado actual de la persona, así como de cualquier otro derivado de la investigación. No podemos falsear. Lo que es, ¿no? Si una persona me dice, vengo por eso, le digo, sí, pero yo no le encuentro afectación, yo le encuentro que usted ya está recuperado. No, pero a mí me ha dicho el abogado que tiene que colocarme afectación. Yo no te voy a colocar lo que dice el abogado, yo te voy a colocar lo que yo encuentro aquí en este momento. Entonces, consultó su abogado, dijo, no, es que yo quiero que le coloque afectación psicológica al doctor. Yo le digo, con el respeto que se merece, el dictamen lo pone el psicólogo, no lo pone el abogado, ¿no? Y este dictamen va a ir a juicio, a juicio. Yo a su patrocinado no le encuentro nada de lo que es afectación. Le encuentro resentimiento, está muy bien, está trabajando, se desplaza, está haciendo su vida normal y no le encuentro nada. Entonces, yo no puedo adulterar o inventar signos y síntomas para decir que tiene una afectación psicológica. En ese sentido, ¿no? Hay que tener bastante en cuenta. El psicólogo, al emitir el informe psicológico, debe hacerlo de forma veraz y limitarse de establecer los hechos, las causas y conclusiones de orden científico, técnico, absteniéndose de formular opiniones y juicios de valor no verificados, ¿no? No verificados. Eso es lo que ha hecho en antes Fernández, ¿no? He estado analizando un peritaje y lógicamente ha encontrado este tipo del artículo 38, ¿no? Un informe que ya se ha emitido, ¿sí? Donde los hechos, las causas, las conclusiones de orden científico técnico son más opiniones de juicio de valor no verificables, ¿no? No verificables. Ahí viene el problema, ¿no? Cuando ustedes hacen opiniones o piensan que se trata de algo, piensan, pero no hay el soporte psicopatológico, clínico de la sintomatología que me permita a mí hacer un juicio más científico, una opinión más técnica, más científica, que acredite que sí hay una verdadera afectación con respecto
al delito contra la libertad sexual que sea valorado o con respecto al caso de violencia familiar que se ha investigado en ese momento. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Entendieron esto? ¿Ya lo conocían anteriormente estos, el artículo 34, 35, 38? Colegas, muy bien. Nadie levantó la mano, quiere decir que nadie lo conocía o ya lo conocía. Bueno, seguimos. Sobre los instrumentos de investigación, capítulo 8. En el artículo 48 dice, el psicólogo está obligado a considerar las pruebas psicológicas como instrumento auxiliar. Punto. Está prohibido utilizar dichos instrumentos como definiciones psicológicas o de diagnóstico, ¿no? O sea, yo no puedo decir, según Milon, el señor tiene tal, 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 tal. Eso ya no. Okay, hay que analizar. Pues, ¿no? Me arroja, yo analizo y en mi análisis lo coloco. ¿No? Está prohibido utilizar dichos instrumentos como definiciones psicológicas o de diagnóstico. Y he visto que algunos colocan todo lo que dice Milon en aspectos puntuales y lo colocan en su dictamen, ¿no? O en su análisis de personalidad. Muy bien, pasamos a consideraciones y procedimientos para el acto pericial, ¿no? Bueno, la primera fase, la fase de explicar el procedimiento a realizar y obtener el consentimiento informado. Antes les mencioné que es de vital importancia de que todo acto pericial cuente con el consentimiento informado. Dice, el psicólogo responsable de la atención se presenta a fin de establecer la relación formal de caso, asumiendo una actitud de apertura, de escucha, creando una relación cordial con la persona evaluada. Considerando los casos de las personas con discapacidad, poblaciones vulnerables o con problemas de dialecto o otros idiomas que no le faculte al perito pues entenderlo. Para ello tiene que pedir un traductor, ¿no? Si es quechua y no habla nada de castellano, pues tenemos que pedir un traductor. Si es una persona con disfunción auditiva, ¿sí? Y tiene problemas de lenguaje o problemas, lógicamente, o es un sordo mudo, ¿sí? Entonces, necesitamos a una persona que va a ayudar en ese aspecto, ¿no? Yo he tenido casos, ¿no? De un niño que veía y tenía inteligencia. Y me acuerdo que una profesora en la Cámara GESE, para poder determinar que este niño había sido abusado sexualmente, ¿no? Por un vecino de su casa. Pues hay que tener bastante en cuenta con lo que es el consentimiento informado, hay que tener en cuenta las estructuras socioculturales propias de las personas que llegan a una evaluación pericial. La segunda fase de la entrevista psicológica forense es la formulación de hipótesis. Yo les iba a presentar el caso sobre el análisis del loco asombrío, porque era un análisis de caso que sorprendió a muchas personas, ¿no? Sorprendió a muchas personas. No sé si lo tengo acá. Un ratito vamos a dejar de compartir. Si lo tengo acá. No lo tengo. No está. No está.
para buscarlo. ¿Se puede apreciar ahí? ¿Se No, aprecia? no. ¿Sí? Ahora sí, doctor. Ahora sí. Ya listo. Bueno, cuando hablamos de hipótesis tenemos que hacer un buen análisis, hacer una buena intervención clínica forense y saber analizar un buen comportamiento, un comportamiento y haber hecho un buen peritaje, ¿no? Cuando yo les hablé sobre el caso de Juliana Yamoja, a mí como tarea me dejaron hacer lo que es víctima y victimario, hacer un análisis retrospectivo, por ejemplo, ¿no? Menos mal que yo dominaba el tema o tenía bastante conocimiento y capacidad en lo que era victimología, ¿sí? Y ahí me pidieron que haga un estudio, un análisis retrospectivo, mira, análisis retrospectivo del caso de Juliana Yamoja. Y concluí realmente que ella sí había, no, ella sí había planeado e intentado asesinar a su mamá antes de apuñalarla, ya tenía la idea de asesinarla, de matarla a su mamá, ¿no? Por un acto de venganza, no, por un acto de odio. ¿No? Yo saqué por un acto de odio porque había sido hostilizada desde muy... la mamá le tenía una cólera muy directa, ¿no? Y el lenguaje de la mamá era un poco fuerte y grosero, ¿no? No obsceno, sino grosero contra ella, ¿no? Sus adjetivos eran, eres una prostituta, ¿cuál a tus tías? Por ejemplo, el adjetivo que empleaba la mamá hacia Lionel, lo dice la tía, lo dice la misma Juliana en su testimonio, ¿no? Lógicamente que eso de víctima a victimario, ¿sí? De víctima a victimario es algo que se da en muchas relaciones de femicidio también, ¿no? Que a veces no se analiza, ¿no? Y se analiza también esos casos de crímenes pasionales, de víctima a victimario también. Entonces hay que tener bastante en cuenta lo que es la investigación en lo que es victimología, tanto para los casos de violencia sexual como para los casos de violencia familiar. Hay que emplear mucho el análisis de la victimología, víctima y victimario. Entonces, el caso Basombrío dio la sorpresa porque era un chico que acudía pues era acólito, era un chico de una clase media de soporte adecuado, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué de la noche a la mañana le metió tantos martillazos y mató a Alexandra Brenes, ¿no? Entonces, imagínate. Ahí vamos a ver, le vamos a comentar el caso para que ustedes se enteren, no sé si ustedes ya lo analizaron. El 8 de julio de 2001, en las noticias de nuestra capital, sumergen la indignación a la población donde un joven de 19 años de clase media, de estatura de 1,75 m, de cuerpo atlético, asesina a sus amigos de clase acomodada con un martillo. Él asesina catalogando por la prensa como el loco del martillo, cuyo nombre es Juan Clímac Basombrío Pendavis, un joven misterioso, algo ansioso, asesinó a un miembro de la familia Brenes, Alessandra Brenes, con 44 martillazos. Ojo, martillo, estamos hablando de un martillo. Dejó en coma con martillazos propiciados a la empleada Ida Merino, la que está en Piura. Dejar grave y herido a Sebastián Brenes y también golpeado a otros con su amigo Sebastián y Carlos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el Clímaco? O los peritos. Clímaco, según los peritos, no hubo ningún tipo de móvil que haya causado el asesinato de la menor de las Brenes y dejar a dos gravemente heridos. Más bien, lo que se encuentra en el resultado médico psiquiátrico que le realizan al clínico fue un grado muy alto de envidia hacia la familia. Miren, de envidia. Clímaco, al parecer, lo estaba preparando todo para poder asesinar a toda la familia. Los analizaba por toda la semana para poder cometer su crimen bajo el pretexto de ayudar a Sebastián
a ingresar a la universidad, llevándole libros de estudio. El 7 de julio del año 2001, decide cometer su crimen primero, llegando a la casa de los Brenes desde temprano para comenzar su crimen, analizando todo el ambiente, esperando que la madre de los muchachos se fuera de la casa para cometer el atentado hacia sus dos hijos. Primero fue contra la sirvienta, pidiéndole que se calle más, ya que no lo hacía pidiendo ayuda. Al oír esto, Alexandra Brenes baja para ver qué es lo que pasa. Luego ello, Clímaco va y asesina en su cuarto a Alexandra. Luego de ello, baja Sebastián y arremete contra él un golpe con el martillo, y él se defiende para no ser asesinado. Luego, a su auxilio, viene su amigo Carlos, pudiendo detenerlo mientras Carlos pide ayuda al vigilante, el cual viene y pide ayuda a los policías. Finalmente, controlan a Clímaco entre 4 personas y lo arrestan ante la escena de la macabra, con toda la casa llena de sangre, ¿no? Lamentablemente cambié del acto, porque yo estuve en ese año allí en Lima y nos pidieron analizar y tengo toda la escena y tengo la fotografía, ¿no? De cómo estaba Alexandra Breme, una chica guapa, en la cama, tirada, pues, con el cráneo, pues, y las salpicaduras de sangre. Como eso, yo no sabía que eran esos puntos amarillos y era realmente, pues, la masa encefálica, ¿no? Seguimos, la cronología del caso, ¿no? Eh, Más o menos a las 2 de la tarde, Clímaco llega a la casa de Sebastián Brenes, a quien toda la semana pasada lo ayudaba para que ingrese a la universidad. Y luego, esa tarde, para ver los resultados, el ingreso de Sebastián. A las 5 de la tarde, Clímaco baja a comprar cosas a la tienda para comer y beber algo de agua. Pero Sebastián manifiesta que también fue seguro para fumar algo de marihuana, ¿sí? Ya que insistía que le dolía la cabeza al escuchar al grupo de Sebastián y Carlos, un amigo de Sebastián, ¿no? Porque tocaban música estos chicos. A las 6 de la tarde le dice Sebastián que tiene un matrimonio ese mismo día en la noche, necesitaba una corbata. Por lo que Bremer le dice que vaya a su cuarto, que debe haber una ahí, pero solo era un señuelo de Clímaco para ver si la mamá se había ido para perpetrar su delito. Y al ver que no se encontraba la señora, su hija Alessandra, hermana de Sebastián, le pide que lleve a Ida, la empleada. Él baja, pero solo para cometer su delito. Va tras Ida, coge el martillo y le propina martillazos. Luego de ello, al ver que la empleada muerta, lo cual no lo estaba, la oculta en el cuarto de los huéspedes. Pero Alexandra, tras todo el alboroto, baja para ver la escena y Clímaco la sigue hasta su cuarto, en donde mata a Alexandra Demen con 44 martillazos. Luego de ello, se lava las manos en el baño de visitas. Luego baja el hermano Sebastián, lo cual quería saber qué pasaba por el silencio. Clímaco lo ataca directamente hasta que Sebastián pide ayuda a su amigo Carlos, que forcejeaba con Clímaco, mientras Sebastián va a pedir ayuda al vigilante de la cuadra, donde sube y logran someter a Clímaco, y una vez esposado, Clímaco se quiebra y empieza a romper en llanto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que he hecho? ¿No? Como que le hubiese pasado algo extraño en su comportamiento y no recordaba lo que había hecho. Incluso en el momento de poner ADN para ver, se rapó el pelo porque no querían que le saquen ADN para ver las huellas. Clímaco es sentenciado a 20 años de prisión efectiva en el penal San Juan del Urigancho por los cargos de homicidio y un pago de 400.000 soles para reparación civil. Se pide la pena máxima de 35 años efectiva a Clímaco por crímenes de homicidio y agilizar los procesos antes que el plazo de detenido se culmine y sea puesto en libertad, lo cual se niega a esta petición y el juez de turno. En el año 2010 se le pide la libertad condicional por buen comportamiento, haber pasado todo el tratamiento psiquiátrico en la cárcel, pero el mismo Clímaco asegura que aún no debe ser puesto en libertad porque él no está totalmente seguro de haber recuperado. Además asegura que aún
no paga todo lo que es la reparación civil. En la actualidad, Clímaco sigue cumpliendo prisión en el penal por los cargos de homicidio hacia Alexandra Brenes, intento de asesinato hacia Aida, la empleada de la familia, intento de asesinato a Sebastián Brenes. Este es el análisis de caso, lo que yo mayormente pido a todos mis alumnos siempre que analicen casos de esta connotación, tanto sexual como de homicidio. Clímaco Basombrío, niño, aturdido por la pérdida de su padre y por la falta de dinero, no pudo concluir la terapia psicológica en la cual estaba siendo sometido para salir de este problema de depresión y de ansiedad. Además, asiste a una iglesia católica con grandes calificaciones en religión, pero distraído en otros cursos. Cometió el asesinato alegando locura y sin recordar nada de todo lo que sucedió, aunque muy bien planificado durante toda la semana, yendo de manera continua a la casa de las víctimas o de las víctimas. Clímaco, quien se consideraba callado y algo misterioso, ocultaba una evidencia extrema en la familia Brenes, porque teniendo una sola madre y dos hermanos conformados por esta familia muy similar a la familia de Basombrío, por estar conformado solamente con una madre y sus hermanas. Les estaba yendo muy bien, cuya hija iba a ir al extranjero para estudiar y el hijo ingresó recientemente a la universidad. El asesinato y el intento de homicidio a la familia Brenes fue con mucha ¿qué dice? Ciñaza, ¿no? Se ensañó, dice, ensañamiento. Una cosa es un martillo, otra cosa es de 44 martillazos, ese es ensañamiento, ¿no? Ensañamiento. Los abogados dicen alevosía, ¿no? Con alevosía y premeditación, o sea, pues hubo pues un odio hacia móvil de poder asesinar. Puesto con la brutalidad de los golpes hizo saber que a los peritos que no se trataba simplemente de un ataque desenfrenado de locura, sino un ataque con rabia y compulsión de maldad hacia la occisa Alexandra y los golpes propinados a su hermano, quien quedó gravemente herido, y la serviente del hogar Ida Merino, quien quedó en coma después del incidente de aquel día. Se podría plantear el hecho de algún tipo de distorsión mental que pueda tener el asesino, pero la manera de planificación y algunos testimonios en la cárcel que dicen que cuando Clímaco alega solo tener amnesia momentánea cuando está frente a los jueces, donde alega no acordarse de nada del siniestro día del asesinato, del intento de homicidio hacia esta familia. Las conclusiones de todo este proceso de análisis y de este caso muy connotado en la ciudad de Lima, el proceso legal impuesto al Clímaco Basombrío y la condena fueron en parte injusta, puesto que solo darle 20 años a la persona quien asesinó a sangre fría a una persona inocente y dejar otras dos gravemente heridas. Se le dio dar una pena de 35 años, pero alegaron un proceso de enfermo psiquiátrico. Pero Clímaco alegaba no acordarse de nada de lo que había hecho, pero aún así, al ir a la reconstrucción del crimen, lo dice todo de manera minuciosa, y esto no se toma como testimonio, sino simplemente como una reconstrucción. El Poder Judicial de nuestro país siempre otorga beneficios a aquellas personas que tienen dinero para poder salir inliberados, ¿no? Ese ya es un aporte de la prensa. Entonces, miren lo interesante que es hacer un buen análisis y un buen criterio netamente clínico. Por eso es también importante la análisis. Algunos no consideran importante que el análisis se debe hacer en proceso de violencia familiar, un proceso legal de alto contra el pudor o de ¿cómo se llama? O de violencia sexual, ¿no? Entonces, la importancia. ¿Ya? Entonces, por eso yo aquí vamos a reforzar con esto lo que hemos hablado sobre la formulación de hipótesis. Dice, el psicólogo deberá plantear hipótesis sobre el motivo de evaluación, ¿sí? Ese planteo de hipótesis es de acuerdo a la temática o al motivo de evaluación que exige el señor fiscal o el juez, ¿no? Si el juez le pide que usted haga
determine si hay afectación, como lo piden algunos, afectación psicológica o cognitivo-conductual de la persona XZR de 12 años por haber sufrido, ¿sí? O estar investigado en proceso contra el delito de libertad sexual, ¿sí? En la calificación de violación propiamente dicha o violación de libertad sexual, lógicamente, pues ya nos dicen que tenemos que ver si hay afectación, porque es una niña que ha sufrido un abuso sexual, ¿no? Un abuso sexual. Tiene 12 años y hay que ver, ¿no? Hay que ver con calma y con bastante. Entonces, esa entrevista no se hace en consultorio, por ejemplo, esa entrevista se hace en cámara GESEL. En cámara GESEL tienen la técnica SATAP, ¿sí? La técnica de Michigan, la técnica de Knight. Esas son las tres técnicas que actualmente dice que han salido otras, hay otras, pero las tres técnicas que incluso sugiere la guía y la debe saber todos los peritos o todo perito que es forense debe saber manejar desde el inicio hasta el final el cierre de la entrevista, ¿no? El cierre de la entrevista. Empezar la fase de rapport, la fase de exploración, la fase de indagación de datos, la fase de identificación y el cierre de la entrevista, ¿no? Entonces no entendían algunos, o sea, es abrir la herida, sí, abrir la herida y luego cerrarla, ¿no? No dejarla ahí nomás, ¿no? ¿Cómo cerrar una evaluación en el ámbito de cámara GES? Entonces, imagínense entrevistar a una niña de 7 años, de 8 años, de 12 años, de 11 años, de 13, de 14. Entonces, tenemos que emplear una adecuada entrevista. Evitar en todo proceso de entrevista, que el fiscal te induzca la pregunta y sea una pregunta netamente cerrada o una pregunta de repente muy subjetiva o una pregunta y respuesta a la vez, evitar. Entonces el psicólogo ya tiene que tener entrenamiento, tiene que tener esa facilidad, esa empatía para poder elaborar sus preguntas de acuerdo al estrato social, de acuerdo a la edad, de acuerdo a su desarrollo psicomotor o psicoevolutivo de la niña o niño que está en cámara GES. Entonces, ahí también en la entrevista en cámara GES uno también elabora algunas hipótesis, ¿no? El menor encuentra, sí, abrió la puerta y me jaló del brazo y me violó. Entonces, ¿dónde te violó? ¿En qué parte? Tú me dices que abrió la puerta, te jaló del brazo y te violó, pero ¿dónde? Ahí, pues, ¿dónde? ¿Pero dónde es ahí? Ahí en el aula. ¿Y cuántas personas había? No, solamente mis amigas estaban volteadas porque estaban haciendo tarea y no se dieron cuenta. ¿Cómo que tus amigas estaban ahí y no se dieron cuenta? Pues por eso hay que indagar, ¿no? Y hay que repetir, ojo, está permitido expresar la misma respuesta que da la menor con su misma frase, trasladarla de nuevo y formular la pregunta, ¿no? Tú nos estás diciendo que el profesor abrió la puerta, te jaló el brazo y te violó. ¿Qué más pasó? ¿Quiénes estaban en el aula, no? ¿Dónde ocurrió los hechos? O sea, todas esas cosas hay que elaborarlas en el proceso de la formulación de hipótesis. ¿Ah? Exploración del motivo, de lo que estamos hablando, lo que les estoy hablando. eh, ¿Sí? Luego se realiza a través de una narrativa libre sobre una historia del maltrato. Explorar la historia psicobiográfica, la historia personal, familiar y factores de riesgo y vulnerabilidad. Eso también es la segunda parte de la evaluación. La primera parte es el motivo de evaluación. Ojo, el motivo de evaluación se coloca siempre. Motivo de evaluación, oficio tal, Fiscalía o Policía Nacional del Perú, Comisaría Cesariata, solicita la evaluación psicológica de la señora tal, 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 por motivo de violencia familiar. Se pone el motivo. Nunca dejen de poner el motivo, ¿no? Posteriormente, relato. Señora, relátanos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se encuentra usted aquí? ¿No? Y empieza a relatar. Esa es la primera fase, ¿no? La segunda fase ya viene a ser la segunda entrevista, yo mayormente en la segunda entrevista es donde se hace la exploración de la historia psicobiográfica, ¿no? Historia personal, familiar. Algunos dicen que no es importante, ¿no? Que no consideran mucho la historia personal, pero yo nos encamina mucho a hacer lo sexual. ¿Me escuchan? Hola, hola.
Hola, hola, ¿me están escuchando? ¿O se cortó el internet? Sí se escucha, doctor. Listo, ya, muy bien. Entonces, la tercera fase del uso de instrumentos y pruebas psicológicas, justo lo que de repente yo les voy a dar un glosario, les voy a dejar, ahí les voy a compartir sobre las pruebas que pueden ustedes aplicar en diferentes áreas, ¿no? Están ordenadas en diferentes áreas y se las voy a entregar para que puedan aplicar. Mayormente son pruebas que están validadas y que están permitidas en la guía, ¿no? Y sobre eso, el manejo y la calificación va a depender, pues, de uno mismo, ¿no? Y si no, pueden pedir ayuda de alguien que sí sepa calificar y sepa dar un buen criterio de ese instrumento psicométrico proyectivo que ustedes han hecho uso para poder determinar o para poder afirmar un tipo de afectación o un tipo de indicador clínico que quieran ustedes de afirmar con su aplicación. Pues, constituyen un conjunto de herramientas auxiliares que sirven para evaluar cualitativa y cuantitativamente las diferentes áreas de la persona evaluada, los cuales deben ser utilizados solo por los profesionales psicólogos, considerando el objetivo de la evaluación, ¿no? Como nos decían antes el colega, decía, pues, ¿cómo es posible, pues, que a una persona que está investigándose por qué delito, yo creo que por violencia familiar, le habían aplicado el Markover, el árbol y el HTP? O sea, tres pruebas proyectivas. Incluso creo que mencionó la prueba de familia, o tres pruebas de familia, no la prueba de familia. Pues ahí vemos que no ha habido un adecuado proceso de emplear las pruebas psicométricas y cognitivas. ¿No? Pasamos a esta fase. La cuarta fase, como yo le decía, en toda entrevista, ya sea en cámara GESEL o sea una entrevista de todo el hecho, causa, materia de investigación de la denuncia por violencia familiar o por un delito contra la libertad sexual, siempre tiene que haber un cierre de la entrevista, ¿no? Este puede ser un espacio para indagar aspectos pendientes que se consideren importantes y que hayan surgido durante el proceso de exploración. Y también para que la persona evaluada agregue datos que desea aportar, ¿no? Entonces, yo mayormente en algunos casos le digo, señora, bueno, ya, ¿qué es lo que usted desea con esta denuncia, ¿no? ¿Qué es lo que usted desea con esta denuncia? Algunos dicen, sí, yo quiero que lo sancionen o que lo lleven al psiquiatra o que lo lleven a un psicólogo, porque ya son años que no quiere cambiar y todo, ¿no? ¿Qué más, señora? ¿Qué más, usted, qué es lo que siente con todo esto de lo que ha pasado? ¿No? Me manifiesta, ¿no? Algunas cosas. Diferente preguntarle pues a una niña de 11 o 12 años que ha sufrido un delito contra el sexual, ¿no? Le preguntamos, ¿quieres aportar algo más? ¿Recuerdas algo otra cosa más que no me hayas contado, que no me hayas aportado en la primera entrevista al inicio? Sí, también me acuerdo que también, o sea, cada vez que mi mamá salía de noche a la fiesta, él bajaba del segundo piso, de que era inquilino, y bajaba por la escalera y me pedía siempre agua y ahí me llevaba a esas cuartos. Ay, ya, cuéntame, eso no me has contado. Cuéntame. Empezamos a sacar más información, ¿no? Y el cierre puede ser diferente en violencia sexual como en violencia familiar, el cierre de la entrevista, ¿no? En una niña le decimos gracias por haber colaborado, si nos quieres contar o decir algunas cosas más, nos dices, y si también podemos decirle qué es lo que tú sientes en este momento y que quisieras que le pase a a esta persona que ha hecho esto, ¿no? Y la niña manifiesta, muy bien, tranquila, tú vas a ir a una segunda evaluación, posteriormente se te va a asignar una psicóloga de víctimas y te va a dar apoyo, te va a llamar y te va a dar aliento, ¿no? Y gracias por haber colaborado, gracias por tu aporte, gracias por ser valiente y haber denunciado. Y se cierra. Hasta aquí, ya no te puedo preguntar, muchas gracias por todo, y uno le puede dar una mano así o un puño y listo, ¿no? Y hacemos el cierre de la entrevista. Importante es el cierre, si dejamos cosas y dejamos de preguntar o cerrar, mayormente quedan algunos vacíos que al final pues salen a reducir, ¿no?
Luego es la fase que justo les estoy tratando de que ustedes tengan la habilidad y la destreza y el entrenamiento adecuado cuando hagamos el análisis e integración de los resultados y discusión forense, ¿no? En esta fase el psicólogo deberá contrastar las hipótesis de partida con respecto al caso, en función a la información recolectada de las técnicas y resultados obtenidos de los instrumentos utilizados, ¿no? Entonces, por ahí me decía, pues el psicólogo dice, ha hecho observación de conducta y no coloca nada, ¿no? No coloca nada de lo que es, si está ansiosa, se ha deprimido, etcétera, etcétera. Algunos colocan en observación de conducta, algunos colocan de contextura delgada, de peso tanto, de tez trigueña, se muestra colaborador, sus ideas son ordenadas. Eso ponen observación de conducta. Confunden con lo que es esta descripción física, ¿no? Entonces, hay que ordenar muy bien eso, no confundirse. Nunca colocar nos impresiona, nos impresiona. Pareciera, eh, tiene tendencia, tanto a la introversión como a la extroversión, tiene tendencia, ¿no? Entonces, hay que ser más claros, más correctos con esas definiciones, porque eso induce mucho al error a veces, ¿no? Y a veces lo toman como que no hay una consistencia, hay una contradicción, o es extrovertido o introvertido. Pareciera, o sea, parece, para usted le parece, o sea, no está seguro, ¿no? Porque me pongo pareciera, ¿no? Esa, ese, esa muletilla de pareciera, impresiona, eh, tendencia, ¿no? Entonces, hay que trabajarla muy bien y tratar de evitar. La sexta fase, que es la fase más importante para un dictamen, viene a ser las conclusiones de emisión del informe, ¿no? La conclusión netamente tiene que tener mucho la parte del aporte clínico y el entrenamiento. Ustedes saben que la CI-11 y la DSM-5, la CI-11 ha determinado que ya no se coloca retardo mental en los dictámenes, ¿no? Ya no se coloca retardo mental, ¿no? Ahora creo que se habla de deficiencia cognitiva e intelectual, ¿no? Ya no se habla de retardo mental. Entonces hay que tener hay que actualizarse con los diagnósticos clínicos y también con los diagnósticos clínicos forenses que han variado poco, ¿no? Casi siguen lo mismo, sí, no ha variado. Pero en cuanto a dictámenes clínicos, sí hay bastante variación en las C11. Hay que actualizarse un poquito más. Entonces, es importante el dictamen y estar seguro. Por ejemplo, el fiscal a usted no le obliga necesariamente a que coloque o determine que hay una afectación. Usted no encuentra realmente que hay mucha sintomatología como para que la persona que usted está valorando en el momento tenga afectación, entonces colóquele reacción situacional ansiosa asociado a un hecho de violencia psicológica, ¿no? O colóquele reacción situacional ansiosa, ¿sí? Asociado, ¿sí? A violencia familiar. En concepto general, así que, ¿no? Asociado, ¿no? Acuérdense bien que el peritaje no lo están haciendo ustedes porque les están obligando a que toda persona sea afectada, esté afectada, y que todo agresor sea agresor. La pericia no es para el fiscal, no es para el fiscal ni para el abogado. La pericia es para determinar una verdad jurídica legal desde el punto de vista psicolegal, o sea, psicológica legal, ¿no? Que tu aporte psicológico forense, se presta a lo legal, pero fundamentando con fundamento de coherencia, de lógica y con fundamentos también de que sea objetivo, veraz, que sea adecuado, ¿no? No confundir, hay mucho drama, hay muchas mujeres que dramatizan, no todas, pero hay unas que dramatizan, hay unas que exageran demasiado como para sentirse víctimas, ¿no? Tú la ves después que sale de consultorio y se anda riendo y todo, ves que cambia todo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con los casos de las simulaciones o las
disimulaciones en violencia. Hay que tener bastante cuidado y bastante tino, porque esto nos puede conducir al error, ¿no? Al error, porque ustedes saben que ahora todo dictamen de violencia familiar que sea afectación psicológica y tenga lesiones, lógicamente, pues esa persona va a ir, sí o sí, sentenciado y va a ir a juicio, ¿no? Juicio penal. Lógicamente, la entrevista psicológica forense es muy importante, ¿no? Y es importante en todo lo que ustedes en este momento hemos venido aportando. Sí, tenemos ahí los instrumentos de evaluación psicológica y la observación de conducta. Aquí es importante preguntarle la observación de conducta. Es, es solamente el hecho que llegó llorando, narró el episodio de violencia familiar, en la segunda entrevista, en la segunda sesión, no lloró, se sonrió, trabajó normal. Entonces es parte de la oración, como todo proceso de recuerdo de un hecho de violencia, de golpe, de insulto, lógicamente el revivir eso, algunas mujeres se sienten susceptibles, están reactivas, están tienen una hipersensibilidad y lógicamente se reflejan, lloran en el momento, ¿no? La segunda entrevista la vemos más correcta. Hay que ver la postura, el lenguaje verbal y no verbal, ¿no? La mirada, el arreglo, la adecuación, el orden que tienen ellas en poder mostrar su información es muy importante. Porque si no hacemos una adecuada entrevista psicológica, si no aplicamos bien instrumentos de evaluación y si no hacemos una buena observación de conducta, lógicamente, nos resta mucho, ¿no? Nos resta mucho. Como decía el colega, en la observación de conducta no se ve nada de signos y síntomas que condicen que haya estado triste, melancólica, cabizbaja, no, no dice nada. Coloca que está bien, colaborador, etcétera, pero no coloca nada de esos síntomas del lenguaje verbal y no verbal. Eso sí se considera bastante, hay que tener bastante en consideración estos tipos ¿cómo se llama? De entrenamiento en entrevista. Vamos a ver un, sobre lo que es la entrevista de conducta, ¿ya? Un ratito. Un ratito. Así que tienes a tus límites. Aquí tienes tres mitos que son completamente falsos. Uno, debes hablar mucho. Dos, debes practicar eso. Buenas tardes. Hoy daremos a conocer el caso de Nancy, una adolescente de 17 años quien cometió un intento de homicidio a uno de sus compañeros de clase. Nancy fue puesta en disposición al ICBF, donde será entrevistada por la psicóloga jurídica con el objetivo de tener información sobre hechos relacionados Para que con la entiendan conducta ustedes, delictiva. DF es el Distrito Federal, es México, ¿ya? Por si acaso. En este caso, realizaremos una entrevista con preguntas semiestructuradas, abiertas, cerradas
clarificadoras, guiadas y confrontativas con el fin de encontrar qué llevó a Nancy a cometer este delito. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenida. Sigue, por favor. Siéntate, por favor. Mucho gusto, mi nombre es Diana Flores, soy psicóloga especialista en jurídica. Voy a realizarte una serie de preguntas, espero que seas muy sincera para poder ayudarte, ¿listo? Sí, señora. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Mi nombre es Nancy Álvarez. Nancy, tienes 17 años, ¿verdad? Sí, señora. Nancy, ¿sabes por qué estás acá? Sí, señora. ¿En qué grado estás? Este año culmino mi bachillerato. ¿Quiénes conforman tu núcleo familiar? Mi núcleo lo conforma mi mamá, mi abuela y mi padrastro. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama María Eugenia Álvarez, ¿Qué edad tiene María Eugenia? 43 años. ¿Tu padrastro cómo se llama? Pedro Morales, ¿Qué edad tiene Pedro? 48 años. Me dijiste que vivías con tu abuela. Materna. Tu abuela materna, ok. ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuela se llama Susana Álvarez, ¿Qué edad tienes, doña Susana? 63 años. 63. ¿Y tu abuelo dónde está? Mi abuelo murió hace tiempo de un paro cardíaco, a la edad de 65 años, si lo recuerdo bien. Ok. Nancy, ¿tienes hermanos? Tenía una hermana de 5 años, pero murió junto con mi padre en un accidente. ¿Quieres hablar del tema? No, yo estaba muy chiquita, entonces no recuerdo muy bien. ¿Cómo es tu relación con tu mamá? Muy normal, ella trabaja, casi no nos vemos, ¿Con tu abuela cómo es tu relación? muy especial. Ella siempre está atenta sobre mí. ¿Y tu relación con Pedro cómo es? La verdad no quiero hablar sobre el tema en este momento. Y dime cómo te sientes al hablar de Pedro. Con mucha rabia, solamente rabia. ¿Cómo se comportaba Pedro contigo? Él era especial, era como un padre para mí. ¿Sientes que Pedro en algún momento te faltó al respeto? No, nunca. Nunca, o sea, para ti fue muy lindo. Cumplió el rol de padre. Ah, ok. ¿Me puedes explicar por qué ahora sientes esa rabia contra él? ¿Usted no lo sentiría al ver que casi mata a su madre? Explícame un poco más qué fue lo que pasó en ese momento. Era una noche normal, Ok. pero unas semanas antes había perdido el trabajo. Estaba tomando últimamente, pero ese día llegó totalmente desconocido, o sea, no era él. Estaba a punto de dormirme cuando escuché que discutía con mi madre. Bajé corriendo y vi que le propinaba una golpiza brutalmente, pensé que la iba a matar. Solo quedé impactada, impotente, solo podía gritar, no podía actuar. Mucha rabia, mucha rabia. ¿Sentías miedo en ese momento? ¿Sí? Claro, era mi madre. Estaba a punto de matarla y yo no podía hacer nada, era incapaz. Ok, ¿y ellos peleaban con mucha frecuencia? No, era una familia muy linda hasta ese momento. Ok, ¿y desde este momento sientes que ha habido un cambio en tu personalidad? Ha influido mucho esa escena en mi vida, nunca la esperé. Ahorita mi mundo es muy loco, no quiero comer, no me provoca salir, no quiero ir al colegio, no quiero saber nada de nadie, solo quiero estar encerrada. ¿Has podido dormir bien últimamente? Claro que no, solo pienso, Y, recuerdo esa escena. ok, ¿y qué sientes en ese momento cuando te pones a pensar sobre todo? ¿Qué piensas sobre los hombres? Primero me cuestiono por qué no hice algo en ese momento. ¿Qué pienso sobre los hombres? Los detesto, siento rabia hacia ellos. Ok. ¿Cómo reaccionarías si en este momento un hombre se te acercara? La verdad no sé qué sería capaz.
No sabes qué podrías hacer. No, señora. Y dime, después de este suceso, en el momento que llegó Nicolás a tu casa, cuéntame qué sucedió. Nicolás, gran amigo mío. La verdad, no sé qué pasaba por mi mente en ese momento. Solo estaba muy aislada, perdón. No sé por qué actué de esa forma. Simplemente sucedió. ¿Qué estabas sintiendo en ese momento que escuchaste a Nicolás cuando llegó? Me sentía impotente, frustrada. Llegó Nicolás. O sea, no estaba sobre mis cabales. Estaba en otro mundo. Por eso tal vez actué de esa manera. ¿Y con qué lo agrediste? ¿Qué exactamente hiciste? La verdad, con algo que tenía junto a mi cama, con unas tijeras. Ok. ¿Tú crees que Nicolás quería lastimarte? Claro, nunca, nunca. Siempre tuvimos una relación linda. Solo él quería ayudar. Ok. ¿Crees que si hubiera sido otra persona y no fuera sido Nicolás el que hubiera entrado a tu casa, también lo hubieras agredido? Yo creo que sí, era lo más probable, no estaba en mis cabales. ¿Tú crees que reaccionaste de esa manera con Nicolás al no haber intervenido cuando tu padrastro le estaba pegando a tu madre? Yo creo que sí, tenía eso dentro de mí, tenía que sacarlo y explotarlo. Es decir, que en este momento ya estás un poco más calmada, Un poco, porque ya sacaste ese rencor que tenías guardado. tal vez. No, no lo he sacado completamente. Ese rencor siempre va a estar ahí. Pero piensas que más adelante podrías convivir con los hombres y podrías llevártela bien con ellos. Tal vez sí, tal vez no, la verdad no sé. Eso ya solo el tiempo lo dirá, que tú vayas relacionándote con ellos. Sí, señora. Porque es un caso particular que haya sucedido con tu padrastro, que pues no todos los hombres son de esta manera. Bueno, Nancy, después de todo lo que me cuentas, ¿sí? En este caso ahorita que me dices que de pronto va a ser un poco complicado en este momento como tener correlación con más hombres, ¿sí? No estás como puedo decir, un momento eh, como más acercada a lo que está pasando, o sea, al conflicto que tuviste, ¿no es cierto? Exactamente. Exacto. Quiero hacer... Bueno, hemos podido apreciar ahí alguna intervención desde el punto de vista psicológico jurídico en México, cómo hacen las entrevistas, ¿sí? Y vemos ahí, hay un lenguaje corporal muy marcado en la chica, ¿no? Y también hay algo específico en su rostro. ¿Qué han podido notar ustedes? A ver, si hacemos una observación de conducta de esas dos entrevistas, al menos de la primera, ¿qué hemos podido apreciar? Hay algo muy, muy notorio en ella que es típico en una personalidad que han podido apreciar. Hola, hola. Que han podido apreciar de la entrevista primera que le hacen a la chica, ¿sí? Que está siendo denunciada por un acto de violencia, ¿no? De homicidio. Bueno, si lo que ustedes ven, la sonrisa, esa sonrisa que hace la chica cuando le preguntan acerca de la persona a la cual ella ha agredido, mayormente es típica. Si ustedes evalúan, ven, revisan en Google
sobre las sonrisas irónicas o los gestos de las personas que han matado o han asesinado, mayormente van a ver la sonrisa irónica, ¿no? Una sonrisa irónica. Mayormente esa sonrisa irónica es típico, muy típico en personas que tienen rasgos disociales o rasgos psicopáticos, ¿no? Es muy típico. Es importante ver también el proceso ansioso, ¿no? El ansioso, el movimiento de piernas, las manos entrelazadas, pero el movimiento de piernas era muy insistente, ¿no? Constantemente las piernas, entonces, eso es muy importante para poder ver realmente el proceso ansioso que manifiesta la persona del inicio hasta el final en el proceso de evaluación. Es importante, pues, el lenguaje verbal y no verbal, y posteriormente las técnicas de instrumento psicométrico, que es la que nos va a dar un sustento, sobre todo psicométrico y proyectivo, de acuerdo a lo que queremos valorar, ¿no? Si no estoy evaluando, por ejemplo, ¿no? Yo he encontrado pericias donde le han puesto desde la familia un agresor sexual. La psicóloga dijo, sí, pero él tiene familia. Digo, sí, pero no se está valorando un caso de violencia de familia, se está valorando un caso de a un agresor sexual. El único test, instrumento que le había colocado era el test de la familia. Entonces, no hay una consistencia de la aplicación de instrumentos. Ojo, caballeros, colegas, que también el mal procedimiento de la aplicación de instrumentos y técnicas psicológicas genera la crítica y la censura y objetar su pericia, ¿no? Genera la crítica, la censura y genera también, da pie a ustedes a que la otra persona que conozca muy bien, juzgue y prácticamente destruya la parte del procedimiento de instrumentos psicológicos empleados para esta valoración. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Es muy importante, pues, no olvidarse el motivo de la evaluación o relato. Sí, hay que tener estos 6 puntos. El psicólogo tendrá en cuenta lo siguiente: ¿quién denuncia? ¿Quién? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Creo que alguien me dijo, no, pero nosotros no somos criminólogos y ¿por qué tenemos que emplear eso? Se emplea siempre esto, ¿no? Para tener un orden. ¿Quién denuncia? ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Para lo cual se considera la etapa de desarrollo y maduración y características personales de la persona evaluada en el momento del evento, en el momento que ocurrió, el hecho mismo, la situación del hecho mismo, ¿ya? Luego, la parte 2, indagar sobre el escenario y la dinámica del abuso. Hola, te escucho, Fernando. Profesor, quería consultarle, eso de que sonríe mientras supuestamente le ha pasado algo, ¿no sería una patología de ideación ideoafectiva? No te escuché lo último, hay una patología ideoafectiva. Ideoafectiva, ¿no? Es eso que cuando no es consistente entre lo que habla y lo que demuestra gestualmente. También, sí, claro, algunos colegas o algunos peritos colocan no hay una ideación o no hay una relación psicoafectiva, ¿sí? Con respecto a su testimonio, ¿no? Eso sí, también colocan, es importante. Hola, hola. Bueno, se silenció el micro, no sé qué pasó. Es importante indagar sobre el escenario y la dinámica del abuso. Ojo, es importante. Algunos colocan, como le digo, 4 líneas sobre lo que pasó y existen más cosas, ¿no? Y el hecho de no haber preguntado, la señora viene y dice, sí, mi esposo me agredió, todavía muy bien. Me jaló los pelos y luego me insultó y luego se acostó y al día siguiente se fue temprano. Le preguntan, usted en su pericia colocó el hecho, el motivo de la denuncia, si fue reiterante, fue consistente, y si esto sucede en la tarde, en la noche, en la madrugada. No, la señora solamente dijo eso, ¿no? Entonces, una respuesta que no es lógica, ¿no? Entonces,
hay que preguntar, señora, ¿y a qué hora esto pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hora eran ustedes? ¿Usted se encontraba durmiendo? ¿Estaba despierta? ¿Qué hora era de la noche? Entonces, hay que preguntar eso, ¿no? Indagar sobre el escenario y la dinámica del abuso, duración, frecuencia, severidad, intensidad, uso de la fuerza, de la manipulación, del chantaje, entre otros, así como la percepción e interpretación que hace de ellos, que ella misma hace de ellos, ¿no? ¿Y usted cree que eso era agradable? ¿Qué pensaba cuando, qué pasaba, qué sucedía por su mente cuando él la agredía y luego le pedía disculpas al día siguiente y usted lo perdonaba? ¿Qué pasaba? Eso hay que indagar, ¿no? La frecuencia, la intensidad, con respecto a los hechos materia de investigación. Hay que tener en cuenta eso, no hay que dejarlos en... O sea, no hay que hacer una entrevista solamente semi-estructurada con el hecho mismo, sino preguntamos la intensidad y la frecuencia, ¿no? Si es un hecho único, mire, tienen 10 años de matrimonio, es un hecho único. Tuvo una riña, la jaló y le dio un manazo en el hombro. Se fue a la policía a decir que el esposo la golpeó todo y la colega Pablo le ponía afectación psicológica. No le preguntó si era frecuencia, si era duración, si fueron constantes manazos en el hombro, en la espalda, no, nunca le preguntó, pero le puso afectación psicológica. Entonces, tener en cuenta, colegas, eso, preguntar la frecuencia y la intensidad para poder nosotros tener un soporte científico de un constructo que aborde y absorba todos los indicadores cíclicos, clínicos, emocionales para poder tener un dictamen certero. Vínculo con la persona denunciada, que es su esposo, su expareja, su ex enamorado, su vecino, ¿no? Exploración de los sentimientos, pensamientos y percepción de la persona evaluada hacia la persona denunciada. ¿Qué siente usted por él? Bueno, yo ya con él no convivo, ¿no? Ya tengo 3 años separados. No sé por qué él insiste, él siempre quiere que yo regrese, que lo perdone. Él ya tiene otra mujer, ya tiene otra hija en la calle, y yo estoy sola, pero si me ve que estoy en una fiesta y mi hija está en mi casa, me llama, me critica, me tilda de borracha, me tilda de prostituta, y yo pienso que tengo derecho a salir, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí, ¿no? Eso, los pensamientos, las percepciones, la evaluar hacia la persona denunciada. Explorar y detectar indicadores de desajuste psicológico. Si hay pensamientos que ya tienen algún tipo de desajuste que nos pueden dar luces a que ya está pasando algo con su pensamiento, con sus emociones, con sus sentimientos, ¿no? Los intereses, sentimientos, la indefensión, la culpa, los temores que sienten sobre el hecho mismo que estamos evaluando. Esto, por favor, téngalo en cuenta. Datos, motivo de evaluación. Si solamente hacemos el relato de lo que nos copia, pero no llevamos un orden, miren el orden, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos 6 órdenes deben tener su estructura forense, ¿cómo se llama? ¿Ya? La historia personal, familiar y análisis de interpretación de resultados, que es vital hacer un análisis. Consideraciones generales: en caso de que una persona se encuentre con problemas de salud física o crisis emocional que dificulte la realización de la evaluación, se reprobará una nueva fecha. Ojo, estas son consideraciones. Si está con estado de ebriedad, como he evaluado yo personas que me decían, no, he tomado ayer, estaba en fiestecita, estoy mejor, pero venía así con sueño, venía con todas las, ¿cómo se llaman? Subgéneres, le decimos, subgéneres de que tenía aliento a alcohol, y lógicamente yo no le evaluaba. No le evaluaba. Decía que era reprogramada para otra fecha, ¿no? No de aquí a un mes, sino a otra fecha. La entrevista en niños y niñas y adolescentes es estrictamente personal. Ojo, hemos visto colegas que evalúan delante del papá, delante de la mamá, y le evalúan, le preguntan, y la niña mira al mamá, la mira al papá y da respuesta. Así no es. La entrevista de niños, niñas, adolescentes es estrictamente personal. El relato debe ser brindado por los mismos. Niño, niña o adolescente debe ser sin la intervención de terceros, ojo, sin de los padres, madres u otros. He visto en peritajes que consideran el relato de la mamá, el relato del papá, el mismo peritaje. La niña, 4 relatos. El relato del papá y la mamá, 10, 15 renglones. Entonces, ya no es un peritaje objetivo, es un sesgo. O sea, estamos considerando más el testimonio de la mamá que el testimonio mismo de la niña que es víctima de violencia familiar
o víctima de un acto contra el poder o delito contra la libertad sexual en general y en su modalidad. Entonces, hay que tomar nota en cuenta todos estos aspectos importantes para que no cometan errores. Serán llamados por el psicólogo para que brinden datos relativos al motivo de la denuncia si fuera necesario, con la finalidad de que esta información permita al psicólogo obtener información, así como datos personales como el desarrollo. Señora, sí, ya que está usted aquí, ¿me puede decir si su niña nació de parto normal, tuvo alguna complicación, con algún problema en su salud cuando era niña? No, su desarrollo de su embarazo fue normal, sí. Muy bien, ¿no? Se le trata de una niña de 4, 5, 7 años, 8 años, ¿no? Pero hay niñas de 8, 9 años que dan información. Dice, ay, mi mamá me contó que yo nací de parto normal en el hospital La Mercedes, en el hospital regional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya nos da datos. Y si queremos borrar todos los datos, los damos, ¿no? Le llamamos al papá o a la mamá, a la persona que esté, con la que esté como responsable del acto pericial en el momento dicho, ¿no? Tenemos el desarrollo evolutivo, la composición, la dinámica familiar del evaluado, consignándose en el informe de la interpretación de aquellos. Se consigna, ¿ya? Se consigna. El nombre de la madre que dio el dato sobre el desarrollo evolutivo, el nombre del papá. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy día con respecto a estas consideraciones éticas, deontológicas, de juicios de valor, evitar juicios de valor y los lineamientos del motivo de relato, ¿no? Algunos PDF los voy a compartir la semana que viene. Ya tienen que preparar sus tareas que les estoy dando durante estas 2 semanas. Y cualquier pregunta antes del cierre, por favor, está puesto para poder responder algunas dudas, algunas inquietudes que tengan ustedes. Ya, muy bien. Gracias, Fernando. Gracias por tu aporte, también por tu intervención. Sí, lo que estamos aprendiendo acá, como dices, es la parte metodológica, ¿no? Estoy dando los lineamientos metodológicos técnicos adecuados para ser un perito forense. El tener un diplomado especializado le permite a usted también poder participar como perito de parte, poder cuestionar, ¿no? No se necesita tener 20 o 5 o 10 años, sino se necesita que tener conocimiento y ¿cómo se llama? Capacitación con respecto a lo que es la parte forense. ¿Listo? No habiendo otra pregunta en el chat, no veo preguntas. Profesor, Sí, dígame, escucho. Quería dar un comentario. Mire, yo he encontrado protocolo de pericia donde la evaluada da una opinión o una respuesta y la madre dice, madre refiere, pero en todo, en la evaluación, inclusive hasta en dinámica familiar, en todo, pues, ¿no? Entonces, eso ya conlleva a que el protocolo ya carezca de veracidad porque la presencia de la madre hace de que las respuestas no sean las adecuadas. Así es, y ya no sería un peritaje de la menor, sería un peritaje de la mamá, o sea, se convertiría en un sesgo, ¿no? Un sesgo, en un dictamen de sesgo, un dictamen que no es muy objetivo, porque estamos dando prevalencia más al testimonio de la mamá que al testimonio propio de la persona que es materia de investigación, en este caso la niña o el adolescente. Entonces, yo llamaría solamente para preguntarle sobre esas partes concretas de la historia psicoevolutiva de la niña, más no para preguntarle, señora, usted estuvo ahí en los hechos, cuéntenos qué sabe de eso, ¿no? Porque ya la mamá nos daría una información con respecto a su propia forma de pensar. Pero para materia forense, ahí dice bien claro, para materia forense solamente es la única persona que debe dar con su propio lenguaje, con su propia expresión, es el niño, o la niña o el adolescente en el momento de la entrevista. Más no yo he visto también en cuestionarios de la corte de acá de Chiclayo, en lo que es para lo que es tenencia, he visto que en el informe de la niña colocan informe de la mamá también, ¿no? La mamá dice, la mamá, pero están evaluando a la niña, no a la mamá, ¿no? Si es un informe de tenencia,
individual. Se evalúa a la niña, la mamá y el papá para ver quiénes de los dos tienen capacidades para poder tener ese soporte de tener a la niña, o sea, y la estabilidad emocional, el soporte afectivo, el soporte cognitivo, ¿no? Que deban tener ambas partes para el proceso de tenencia y custodia del menor, ¿no? Entonces está valorando, pues, lo que dice la mamá con respecto a la niña dice el papá tampoco, ¿no? Porque eso ya sería una, ya no se llama, no se puede colocar, ojo, yo he visto que hasta en el Poder Judicial siguen colocando hasta ahora alienación parental, ya no se utiliza ese término, ya. Ojo que ese término es más netamente legal, no está ni siquiera clasificado, ni codificado, ni en la C11, ni en la DSM-5. Pero siguen los psicólogos del Poder Judicial colocando alienación parental, y por eso pues al papá le han roto la puerta, lo han esposado y le han quitado a la hija, se la han llevado y se le han puesto a la mamá. Miren, hasta ese acto se llegó por este dictamen que hizo un perito del Poder Judicial, ¿no? Pues hay que evitar bastante hacer diagnósticos también que no tengan pues un criterio muy acucioso, muy minucioso, muy forense también, ¿no? Muy bien, ha sido, bueno, el próximo sábado estamos solamente para que ustedes presenten sus tareas, si no hay clases. La próxima sí, estamos hablando del día 25. El 25 sí tenemos clases, ¿ya? Muy bien, que tengan muy buenas noches, cuídense, que pasen un bonito fin de semana y